Bienvenido al curso de Base de Datos 1. Mi nombre es Lester Bográn y voy a impartir esta asignatura virtual. En esta clase vamos a adentrarnos al mundo de las bases de datos y los sistemas gestores de bases de datos. Para esta primera clase vamos a abordar algunos conceptos básicos. El primer concepto que vamos a abordar es ¿qué es un sistema gestor de base de datos? Un sistema gestor de base de datos consiste en una colección de datos interrelacionados en un conjunto de programas para acceder a dichos datos. La colección de datos normalmente se denomina base de datos y esta contiene información relevante para una empresa. El objetivo principal de un sistema gestor de base de datos es proporcionar una forma de almacenar y recuperar la información de base de datos de manera tanto eficiente como práctica. Los sistemas gestores de bases de datos se diseñan para gestionar, como su nombre lo indica, grandes cantidades de información. La gestión de los datos implica tanto la definición de la estructura en la cual vamos a almacenar esta información, como la previsión de mecanismos para manipular esta información. Además, los sistemas de bases de datos deben proporcionar la fiabilidad de la información que estamos almacenando, a pesar de las caídas del sistema o los intentos de acceder a ella sin una autorización. Si los datos van a ser compartidos entre diversos usuarios, el sistema debe evitar posibles resultados anómalos. Estos resultados anómalos vamos a ver más adelante a qué se refiere. Ahora vamos a ver lo que son las aplicaciones de los sistemas de bases de datos. Las bases de datos forman parte esencial de casi todas las empresas actuales y son ampliamente utilizadas en diferentes rubros. Los siguientes son algunos de estos rubros. Por ejemplo, tenemos la banca para almacenar información de los clientes, cuentas, préstamos, transacciones bancarias, etc. Las líneas aéreas para reservar vuelos o para guardar la información de la planificación. Las líneas aéreas, por cierto, fueron una de las primeras en utilizar bases de datos distribuidas geográficamente. Esto quiere decir que diferentes terminales situadas en todo el mundo accedían a bases de datos centralizadas a través de líneas telefónicas u otras redes de datos. También como rubros tenemos las universidades que utilizan las bases de datos para almacenar la información de los estudiantes, las matrículas de las asignaturas, de los cursos y otros datos. Esto también es importante resaltar que no solo es para universidades, sino para la educación en general. También se utilizan para lo que serían las transacciones con tarjetas de crédito, como para almacenar lo que serían las compras con tarjetas de crédito y la generación mensual de extractos. Las telecomunicaciones utilizan las bases de datos para el registro de las llamadas realizadas, la generación mensual de facturas, mantener el saldo de las tarjetas telefónicas prepago y para almacenar información sobre las redes de comunicaciones. En cuanto a las finanzas, las bases de datos se utilizan para almacenar la información sobre las grandes empresas, las ventas y compras de documentos formales financieros como bolsa y bonos. En cuanto a las ventas, pues se utiliza para almacenar información de los clientes, productos, compras. Y en cuanto a la producción, pues se utiliza para la gestión de la cadena de producción y para el seguimiento de la producción de los elementos en las fábricas. También para el almacenamiento de la información de los inventarios y de los pedidos de los elementos. Por último, en cuanto a los recursos humanos, se utiliza para administrar la información de los empleados, los salarios, los impuestos, los beneficios y la generación de nóminas. Estos no son los únicos rubros en los que se utilizan bases de datos, pero son algunos de los más representativos, podríamos decir. Ahora bien, las bases de datos no son la única forma que tenemos para almacenar la información. Antiguamente se utilizaba otra forma de almacenar la información, que es el sistema de archivos de nuestra computadora. En este sentido, nos enfrentamos a lo que sería el almacenamiento de la información en una base de datos contra o versus el almacenamiento de la información en un sistema de archivo. Esto nos va a llevar a comparar o a identificar una serie de inconvenientes con los que el sistema de archivos pues
se enfrenta versus cómo los trabajaría un sistema de base de datos. Estos problemas serían la redundancia e inconsistencia de los datos, la dificultad en el acceso a los datos, el aislamiento de los datos, problemas de integridad, problemas de atomicidad, anomalías en el acceso concurrente y problemas de seguridad. Cada uno de estos problemas los vamos a abordar más adelante, aunque antes de comenzar sería bueno que nos situemos en un ejemplo en particular. Vamos a considerarnos como parte de una empresa de cajas de ahorros que mantiene información acerca de todos los clientes y cuentas de ahorro. Una manera de mantener la información en un computador es almacenarla en archivos dentro del sistema operativo. Para permitir al usuario manipular la información, el sistema tiene un número de programas de aplicación que manipula estos archivos. Estos programas pueden incluir un programa para efectuar cargos o bonos en una cuenta, un programa para añadir una cuenta, un programa para calcular el saldo en una cuenta, un programa para generar las operaciones mensuales. Estos programas de aplicación se han escrito por programadores de sistemas en respuesta a las necesidades de la organización bancaria. Si las necesidades se incrementan, se añaden nuevos programas de aplicación. Por ejemplo, supongamos que las regulaciones de un nuevo gobierno permiten a las cajas de ahorro ofrecer cuentas corrientes. Como resultado, se crea un nuevo archivo o nuevos archivos permanentes que contengan información acerca de todas las cuentas corrientes mantenidas por el banco, y puede ser necesario escribir nuevos programas de aplicación para tratar situaciones que no existían en las cuentas de ahorro, tales como manejar descubiertos. Así, sobre la marcha se añaden más archivos y programas a la aplicación del sistema. Este sistema de procesamiento de archivos típico que se acaba de describir se mantiene mediante un sistema operativo convencional. Los registros permanecen almacenados en varios archivos y se escriben diferentes programas de aplicación para extraer registros y añadir registros a los archivos adecuados. Antes de la llegada de los sistemas de gestión de bases de datos, las organizaciones normalmente almacenaban la información usando estos sistemas que acabamos de mencionar. Y bueno, mantener la información almacenada de esta forma genera pues todos estos inconvenientes que acabamos de mencionar. Entonces, analicemos el primero. La redundancia e inconsistencia de los datos. Debido a que los archivos y programas de aplicación son creados por diferentes programadores, un largo periodo, los diversos archivos tienen probablemente diferentes formatos y los programas pueden estar escritos en diferentes lenguajes. Más aún, la misma información puede estar duplicada en diferentes lugares, es decir, en diferentes archivos. Esto pues es un serio problema. Imaginemos, por ejemplo, la dirección y el número de teléfono de un cliente particular. Puede aparecer un archivo que contenga registros de cuentas de ahorros y un archivo que contenga registros de una cuenta corriente. Esta redundancia conduce a un almacenamiento y coste de acceso más altos. Además, puede conducir a inconsistencia en los datos, es decir, las diversas copias de los mismos datos pueden no coincidir. Por ejemplo, un cambio de dirección del cliente puede estar reflejado en los registros de la cuenta de ahorro, pero no va a estar en el resto de los archivos del sistema. La dificultad de acceso a los datos. Este pues es otro problema. Vamos a imaginarnos que los empleados del banco necesitan averiguar los nombres de todos los clientes que viven en una ciudad cuyo código es 0703. El empleado pide al departamento de procesamiento de datos que le genere dicha lista. Debido a que esta petición no fue prevista cuando el sistema original fue diseñado, no hay un programa de aplicación a mano que permita satisfacer esta petición. Hay, sin embargo, un programa de aplicación que genera la lista de todos los clientes. Ya en este caso, pues aquí
el empleado tendría dos opciones: bien obtener la lista de los datos con todos los clientes y obtener la información que necesita manualmente, o bien pedir al departamento de procesamiento de datos que haga que un programador de sistema escriba el programa de aplicación necesario para poder obtener esta información. Ambas alternativas obviamente no son satisfactorias. Supóngase que se escribe el programa y que varios días más tarde el mismo empleado necesita arreglar la lista para incluir a solo aquellos clientes que tienen una cuenta con un saldo mayor a 10.000 empiras o bueno, más. Como es de esperar, pues el programa para generar la lista no existe. De nuevo el empleado tiene que elegir las dos opciones, que nuevamente ninguna es satisfactoria. La cuestión aquí es que el entorno de procesamiento de archivos convencional no permite que los datos necesarios sean obtenidos de una forma práctica y eficiente. Se deben desarrollar sistemas de recuperación de datos más interesantes para un uso general. Aislamiento de los datos. Debido a que todos los datos están dispersos en varios archivos y los archivos pueden estar en diferentes formatos, es difícil escribir nuevos programas de aplicación para recuperar los datos apropiados. Problemas de la integridad. Esto es uno de los problemas más serios que tenemos con esto. Vamos a asumir que los valores de los datos almacenados en la base de datos deben satisfacer ciertos criterios o ciertos tipos de restricciones de consistencia. Por ejemplo, el saldo de una cuenta bancaria nunca puede ser más bajo que una cantidad predeterminada, digamos 250. Los desarrolladores hacen cumplir esta restricción en el sistema haciendo el código apropiado en los diversos programas de aplicación. Sin embargo, cuando se añaden nuevas restricciones, es difícil cambiar los programas para hacer que se cumplan. Es decir, que si más adelante queremos que solo se pueda tener 250 lempiras por cierto tiempo, entonces esto viene a complicar más nuestra aplicación. Los problemas de atomicidad. Un sistema de un computador, como cualquier otro dispositivo mecánico o electrónico, está sujeto a fallos. En muchas aplicaciones es crucial asegurar que aunque una vez que un fallo ha ocurrido y se ha detectado, los datos se puedan restaurar al estado de consistencia que estaban antes de que ocurriera el fallo. Consideremos que un programa va a hacer una transferencia de una cuenta A una cuenta B. Digamos que quiere transferir 500 lempiras. Entonces, si ocurre un fallo durante la ejecución del programa, es posible que los 500 lempiras fueron eliminados de la cuenta A, pero no fueron abonados a la cuenta B, resultando un estado en que la base de datos tiene información inconsistente. En este caso, es evidente que se necesita garantizar una forma en la que las dos transacciones se realicen. Es decir, que si yo retiro el dinero de la cuenta A y debo inmediatamente transferirlo a la cuenta B. Si por alguna razón no es posible transferirlo a la cuenta B, entonces tampoco debe haberse debitado de la cuenta A. Normalmente, con una aplicación o manejando lo que son los sistemas de archivos, esto sería bastante difícil. No obstante, las bases de datos o los sistemas gestores de bases de datos manejan de mejor manera esto, garantizando que o se realizan todas las operaciones o no se realiza ninguna. Otra cuestión que puede darse es lo que serían las anomalías en el acceso concurrente. El acceso concurrente se refiere a cuando varios usuarios están accediendo a la misma información. Entonces, conforme se ha ido mejorando el conjunto de ejecución de los sistemas, ha sido posible una respuesta de tiempo más rápido. Muchos sistemas han permitido, pues, justamente lo que estábamos hablando.
que varios usuarios puedan tanto acceder a la información como modificarla. En estos sistemas, en un entorno de interacción de actualizaciones concurrentes, pueden dar lugar a datos inconsistentes. Volviendo al ejemplo anterior, digamos que la cuenta A tenía un monto de, digamos, 5.000 lempiras. Y por alguna razón hay dos clientes que tienen acceso a esa cuenta. Entonces, un cliente primero debita 500 lempiras, pero al mismo tiempo hay otro cliente que está debitando 1.000 lempiras. Entonces, como los dos accedieron al mismo tiempo, cuando ambos accedieron, la cuenta tenía solamente 5.000 lempiras. Cuando el primer cliente hizo el débito de los 500 lempiras, la cuenta quedó con 4.500. Pero al mismo tiempo el otro cliente hizo el débito de los 1.000 lempiras y la cuenta quedó con 4.000 lempiras. En ambos casos sabemos que hay un error porque el débito real que se realizó es de 1.500 lempiras. Por lo tanto, el monto real que debería haber en la cuenta es de 3.500. Sin embargo, en un sistema de archivos es muy posible que este error se produzca, evitando así que la información sea consistente y generándonos estas anomalías en donde de hecho ni el monto de 4.500 ni el monto de 4.000 es el correcto. El verdadero monto que debería de verse reflejado en la cuenta es el de 3.500. Entonces, nuevamente, este es uno de los casos en los que utilizar un sistema gestor de base de datos pues nos ayuda a garantizar o a, mejor dicho, a eliminar estas anomalías. Problemas de seguridad. Este es uno de los más importantes. No todos los usuarios de un sistema de base de datos deberían de poder acceder a todos los datos. Por ejemplo, en un sistema bancario, el personal de nóminas, necesita ver solo esa parte de la base de datos, que tiene información acerca de varios empleados del banco. No necesita acceder, por ejemplo, a la información de las cuentas de los clientes. Como los programas de aplicación se añaden al sistema de una forma ad hoc, es decir, que se van colocando según se vayan necesitando, es difícil garantizar que estas restricciones de seguridad pues se mantengan. Ahora, como sistema gestor de base de datos, esto no ocurre. Normalmente un sistema gestor de base de datos permite administrar adecuadamente la seguridad. Esto lo vamos a abordar más adelante. Bien, ahora vamos a hablar sobre la visión de los datos. Un sistema de base de datos es una colección de archivos interrelacionados. Aquí vamos a llamarlos archivos por darles algún nombre, pero realmente en la práctica esto puede variar. En algunos pueden ser varios archivos, en otros puede ser un solo archivo por cada base de datos, en otros puede ser un solo archivo para todas las bases de datos, etc. Pero aquí vamos a decir que son varios archivos. Y normalmente a esta base de datos se acceden a través de diferentes programas que permiten a los usuarios tanto consultar la información como modificar esa información. Uno de los propósitos principales que tiene un sistema de base de datos es proporcionar a los usuarios una visión abstracta de los datos. Es decir, el sistema esconde ciertos detalles de cómo se almacenan y mantienen los datos. Volviendo al caso, en una base de datos que guardan cada información en un archivo o una base de datos que guardan la información en un solo archivo, al usuario le es indiferente cómo lo esté guardando. Él lo que quiere realmente es ver los datos. Entonces, esta visión de los datos nos permite abstraernos. Entonces, dentro de la visión de los datos tenemos lo que sería la abstracción de datos. Esto para que el sistema realmente sea útil, debe de recuperar los datos de forma eficiente. Esta preocupación, por así decirlo, ha conducido al diseño de estructuras de datos complejas para dar representación de los datos dentro de una base de datos. Como muchos usuarios no están familiarizados con los sistemas de base de datos o con las computadoras directamente, los desarrolladores esconden la complejidad a los usuarios a través de varios niveles de abstracción
para simplificar la interacción de los usuarios con el sistema. En primer lugar, vamos a encontrar lo que sería el nivel físico, el nivel más bajo de abstracción, y describe cómo se almacenan realmente los datos. En el nivel físico también se describe en detalle las estructuras de los datos complejas de bajo nivel, es decir, cómo se van a guardar, las estructuras que van a tener estos datos. Luego tenemos lo que sería el nivel lógico. El siguiente nivel más alto de abstracción describe qué datos se almacenan en la base de datos y qué relación existen entre estos datos. La base de datos completa se describe así en términos de un número pequeño de estructuras relativamente simple, vamos a decir, aunque la implementación de estas estructuras simples en el nivel lógico puede involucrar estructuras complejas en el nivel físico. Los usuarios del nivel lógico no necesitan preocuparse de esta complejidad, es decir, que yo puedo diseñar una base en el nivel lógico diciendo que un cliente tiene una cuenta y simplemente dejarlo así, pero dentro del nivel físico habría que definir qué implica un cliente, qué implica una cuenta, qué implica el hecho de que esos dos tengan esa relación. Los administradores de bases de datos que deben decidir la información, o mejor dicho, que deben decidir qué información se mantiene en la base de datos, usan el nivel lógico de abstracción para poder, pues, especificar esto. Por último, tenemos lo que sería el nivel de vistas. Es el nivel más alto de abstracción y describe solo parte de la base de datos completa. A pesar del uso de estructuras más simples en el nivel lógico, queda algo de complejidad debido a la variedad de información almacenada en una gran base de datos. Muchos usuarios de sistemas de base de datos no necesitan toda esta información. En su lugar, tales usuarios necesitan acceder solo a una parte de la base de datos. Para que su interacción con el sistema se simplifique, se define la abstracción en el nivel de vistas. El sistema puede proporcionar muchas vistas para la misma base de datos, es decir, que yo puedo tener, digamos, el ejemplo de las cuentas, podría mostrar solo la cuenta de un usuario o podría mostrar la cuenta de todos los usuarios, o si un usuario tiene varias cuentas, mostrar todas las cuentas de ese usuario, según yo lo requiera. Ahora vamos a hablar de lo que serían los ejemplares y los esquemas. Las bases de datos, a medida se les va insertando o se les va borrando información, estas van cambiando. Las bases de datos no se mantienen, la información dentro de las bases de datos no se mantiene estática. La colección de información almacenada en la base de datos en un momento particular se denomina un ejemplar de la base de datos. El diseño completo de la base de datos se le llama esquema de la base de datos. Los esquemas por lo general son raramente modificados, si es que alguna vez se llega a hacer alguna modificación. Por ejemplo, para que esto quede un poco más claro, el concepto de esquema y de ejemplares de bases de datos se puede entender entre una analogía con un programa escrito en un lenguaje de programación. Un esquema de base de datos corresponde a las declaraciones de variables junto con las definiciones de los tipos asociados en un programa. Cada variable tiene un valor particular en un instante de tiempo. Los valores de las variables en un programa en un instante de tiempo corresponde a un ejemplar de un esquema de base de datos. Esto tal vez puede sonar un poco confuso, pero vamos a decir que, por ejemplo, nosotros somos vendedores y tenemos una base de datos en donde vamos guardando la información de nuestras ventas. Como hoy es nuestro primer día, lo único que nosotros tenemos es el esquema. Ese esquema dice al cliente que le vamos a vender y qué cosa le hemos vendido y a qué precio se le hemos vendido. Entonces, si nosotros vemos esto, sería solamente el esquema. No sabemos quiénes son los clientes, a lo que les hemos vendido, no sabemos qué es lo que hemos vendido ni a qué precio se los hemos vendido. Sin embargo, luego empiezan a llegar más clientes y digamos que hoy llegaron 3 clientes y esos clientes a cada uno le vendimos cierta cantidad de productos con ciertos precios. El día de hoy, si tomamos esa información, eso sería solamente nuestro ejemplar del día de hoy.
Y nuestra base de datos tendría que tiene 3 clientes con X cantidad de productos a X precio. Pero si más adelante volvemos a recuperar la información, vamos a ver que ahora posiblemente hayan 100 o 200 clientes que han llevado cientos de productos a diferentes precios. Entonces, esa sería la principal diferencia. Vamos a decir que el esquema se podría identificar como un vaso, por ejemplo, o un recipiente, mientras que el ejemplar es lo que nosotros colocamos dentro de ese vaso o dentro de ese recipiente. Ahora vamos a hablar de lo que son los modelos de los datos. Bajo la estructura de base de datos se encuentra el modelo de datos, una colección de herramientas conceptuales para describir los datos, las relaciones, la semántica y las restricciones de consistencia. Para ilustrar el concepto de modelo de datos describimos dos modelos de datos en este apartado. Uno es el modelo entidad-relación y otro es el modelo relacional, que esto lo vamos a estudiar a lo largo de este curso. Ahora vamos a hablar de lo que sería el modelo entidad-relación. Podemos decir que el modelo entidad-relación es un modelo de datos que está basado en la percepción del mundo real, que consta de una colección de objetos básicos llamados entidades y las relaciones entre estos objetos. Vamos a decir que una entidad es una cosa u objeto en el mundo real que es distinguible de otros objetos. Por ejemplo, cada persona podemos decir que es una entidad y estas personas podrían tener una cuenta bancaria. Estas cuentas bancarias a su vez podrían ser consideradas como otras entidades. Las entidades se describen en una base de datos mediante un conjunto de atributos. Por ejemplo, los atributos número de cuenta y saldo describen una cuenta particular de un banco y pueden ser atributos del conjunto de entidades llamado cuenta. Análogamente tendríamos los atributos nombre del cliente, calle del cliente, ciudad del cliente, que pueden describir una entidad llamada cliente. Un atributo extra, por ejemplo, lo que sería el ID cliente, que se usa para identificar unequívocamente a los clientes. Dado que puede ser que hayan varios clientes que tengan el mismo nombre, que vivan en la misma ciudad inclusive. Se debe asignar un identificador en este caso a cada uno de los clientes para que podamos diferenciarlos. Ahora, una relación, vamos a decir que es una asociación entre varias entidades. Por ejemplo, una relación impositor asocia a un cliente con una cuenta que él tiene. El conjunto de todas las entidades del mismo tipo y el conjunto de todas las relaciones del mismo tipo se les denomina respectivamente conjunto de entidades y conjunto de relaciones respectivamente. Ahora, dentro de lo que sería el modelo entidad-relación, tenemos algo que es conocido como el diagrama entidad-relación. El diagrama entidad-relación es la estructura lógica general de una base de datos que se puede expresar con un gráfico. En esto vamos a utilizar algunas figuras como rectángulos que representan los conjuntos de entidades, elipses que representan los atributos de estas entidades, los rombos que representan las relaciones entre los conjuntos de entidades y las líneas que unen los atributos con los conjuntos de entidades y los conjuntos de entidades que se unen con las relaciones. También hablábamos de lo que era el modelo relacional. En cuanto al modelo relacional, se utiliza un grupo de tablas para representar los datos y las relaciones entre ellos. Cada tabla está compuesta por varias columnas y cada columna tiene un nombre único. Aquí pasamos lo que eran atributos antes, ahora aquí les vamos a llamar columnas. En el modelo relacional, vamos a decir que esto es un ejemplo de un modelo basado en registros. Los modelos basados en registros se denominan así porque las bases de datos se estructuran en registros de formato fijo de varios tipos. Por ejemplo, si hablábamos de nuestro cliente que tiene un número de cuenta o un ID de cliente, mejor dicho, un nombre de cliente, una calle de cliente, una ciudad cliente, estos son atributos fijos. Cada tabla tiene también, aparte de estos atributos o columnas,
lo que sería un conjunto de registros de un tipo en particular. Por ejemplo, si yo tengo mi relación clientes, solamente voy a tener información de clientes. No es que dentro de la información de los clientes vaya a cuenta. Para la cuenta yo necesitaría tener otra relación aparte. Aquí también es importante mencionar que lo que en el conjunto, o en el modelo, mejor dicho, entidad-relación, llamamos entidad, en el modelo relacional nosotros lo llamamos relación. Esto al principio puede ser un poco confuso, pero a medida que vayamos familiarizándonos con los términos, pues vamos a poder percibir las diferencias. Ahora vamos a hablar de los lenguajes de bases de datos. Un sistema de base de datos proporciona un lenguaje de definición de datos para especificar el esquema de la base de datos y un lenguaje de manipulación de datos para expresar las consultas a la base de datos y las modificaciones que nosotros vamos a realizar. En particular, los lenguajes de definición y manipulación de datos no son lenguajes separados. En su lugar, estos simplemente forman parte de un único lenguaje de la base de datos, como por ejemplo el lenguaje SQL que vamos a abordar más adelante. Y este es utilizado tanto para definir datos como para manipular los datos. El lenguaje de definición de datos, como su nombre lo indica, se utiliza pues para definir los datos. En un esquema de base de datos se especifica mediante un conjunto de definiciones expresadas mediante un lenguaje especial. Como ya dijimos, a este lenguaje especial lo llamamos lenguaje de definición de datos. La ejecución de una instrucción del lenguaje de definición de datos va a hacer que se actualice el diccionario de datos. Un diccionario de datos, vamos a decir que es como una estructura también, una pequeña base de datos, en la cual se almacena la información de los datos. ¿Qué quiere esto? También a veces se suele confundir. ¿Qué quiere decir esto de la información de los datos? Por ejemplo, si yo tenía el nombre cliente o la calle del cliente, esos datos tienen un nombre, pero ya evocan algo. Por ejemplo, el nombre cliente yo no voy a guardar el monto de una cuenta. Lo que yo estoy guardando es un nombre de un cliente que obviamente va a tener un tipo de información, en este caso nombre, y una longitud, un nombre que no exceda cierta cantidad de caracteres, por mencionar algunos ejemplos. También cuántas tablas va a tener dentro de la base de datos se considera pues parte de la definición de estos. En contraparte tenemos lo que sería el lenguaje de manipulación de datos. Un lenguaje de manipulación de datos permite al usuario acceder y manipular los datos. ¿A qué nos referimos con eso de manipulación de datos? La manipulación de datos es recuperar la información almacenada en la base de datos, insertar nueva información en la base de datos o borrar información que ya no necesitemos, así como modificar o actualizar información que hayamos registrado previamente. Hay dos tipos de lenguaje de manipulación de datos. Los procedimentales, que requieren que el usuario especifique qué datos se necesitan y cómo obtener esos datos. Y los declarativos, también conocidos como no procedimentales, que requieren que el usuario especifique qué datos necesita sin especificar cómo obtener estos datos. Los lenguajes de manipulación de datos declarativos son más fáciles de aprender y de usar que los procedimentales. Sin embargo, como el usuario no especifica cómo conseguir los datos, el sistema de base de datos tiene que determinar un medio eficiente para acceder a los datos. Componente de lenguaje de manipulación de datos de SQL es no procedimental. Ahora hablemos del acceso a la base de datos desde programas de aplicación. Los programas de aplicación
son programas, valga la redundancia, que se usan para interactuar con la base de datos. Los programas de aplicación se escriben usualmente en un lenguaje anfitrión, como podría ser Java, C++, C#, Python, entre muchos otros lenguajes. El sistema bancario, como por ejemplo un sistema de cuentas de débito o de cuentas de crédito, entre otros, es un ejemplo de un sistema de aplicación que accede a una base de datos y podría estar programada en cualquiera de estos lenguajes. Ahora, para acceder a las bases de datos, las instrucciones de lenguaje de manipulación de datos necesitan ser ejecutadas desde el lenguaje anfitrión, es decir, desde C o desde Java o cualquier lenguaje. Y hay dos formas de hacerlo. La primera es proporcionando una interfaz de programas de aplicación, normalmente API, por su sigla en inglés, de Application Programming Interface, que se pueden usar para enviar instrucciones LMD, o sea, instrucciones de lenguaje de manipulación de datos, también instrucciones de lenguaje de definición de datos, aunque esto normalmente no se suele hacer desde un programa. Normalmente accedemos a una base de datos que ya está previamente construida. Hay muchas formas para acceder a esto. Por ejemplo, en el caso de Microsoft proporciona el estándar ODBC, que es el Open Database Connectivity, y eso está programado en C. Mientras que en el caso de Java existe lo que sería el JDBC, que es el Java Database Connectivity, que nos proporciona características para acceder desde el lenguaje de Java. Y la otra forma sería pues de acceder a las bases de datos de una aplicación extendiendo la sintaxis del lenguaje de anfitrión para incorporar llamadas del lenguaje de manipulación de datos. Esto es muy raro en los lenguajes. Normalmente accedemos a bases de datos a través de APIs, de la primera forma que habíamos visto. Para concluir con nuestro estudio sobre conceptos básicos de base de datos, vamos a hablar sobre los usuarios y administradores de las bases de datos. En cuanto a los usuarios, según la forma en la que estos interactúen con las bases de datos, tenemos 4 tipos diferentes. Por otro lado, una de las principales razones que usar un sistema gestor de base de datos es tener el control centralizado de los datos y de los programas que acceden a estos datos. La persona que tiene acceso a este control central sobre este sistema se le llama administrador de base de datos o también como DBA o ABD en español. En cuanto a los usuarios de bases de datos e interfaces de usuarios, tenemos los que serían los usuarios normales, que son usuarios no sofisticados que interactúan con el sistema mediante la invocación de alguno de los programas de aplicación permanentes que se ha escrito previamente, ¿verdad? En este caso tenemos, por ejemplo, usuarios que acceden a estados de cuentas, estudiantes que acceden a ver sus historiales académicos o a realizar alguna matrícula. Por otro lado, también tenemos lo que serían los programadores de aplicaciones, que son profesionales informáticos que escriben programas de aplicación. En este caso, pues nosotros entraríamos en este punto, ya que nosotros vamos a desarrollar aplicaciones que se conecten a las bases de datos. Luego tenemos usuarios sofisticados que interactúan con el sistema sin programas escritos en su lugar. Ellos forman sus consultas en un lenguaje de consultas de bases de datos. Aquí podríamos incluir lo que serían pues justamente los administradores de bases de datos. Y tenemos los usuarios especializados, son usuarios más sofisticados todavía que escriben aplicaciones de bases de datos especializadas que no son adecuadas en el marco de un procesamiento de datos tradicional. Ya esto es un poquito más allá, podríamos decir los que programan las bases de datos como tal. En cuanto a las funciones del administrador de base de datos, incluimos las siguientes, lo que sería la definición del esquema. El administrador de base de datos es el que crea el esquema original de la base de datos, escribiendo pues un conjunto de instrucciones en lenguaje de definición de datos. También él va a definir la estructura y el método de acceso a la base de datos. Él también va a ser el encargado de modificar el esquema y la organización física. El administrador de base de datos realiza los cambios en el esquema y la organización física para reflejar las necesidades cambiantes de la organización o para alterar
la organización física para mejorar el rendimiento de la base de datos. Él también es el encargado de la concesión de autorización para los accesos a los datos, es decir, él va a ver quién es el que accede o va a decir quién es el que accede a la base de datos, mejor dicho. La concesión de diferentes tipos de autorización que permite al administrador de la base de datos determina qué parte de la base de datos puede acceder cada usuario. La información de autorización se mantiene en una estructura del sistema especial que el sistema de base de datos consulta cuando se intenta acceder a los datos del sistema. En esta estructura se suele guardar qué usuarios pueden acceder a qué datos y qué pueden hacer con esos datos, si pueden solamente verlos o si se pueden modificarlos o inclusive si pueden borrarlos o agregar nuevos datos. Por último tendríamos lo que es el mantenimiento rutinario. El mantenimiento rutinario incluye lo que es realizar copias de seguridad periódica en la base de datos. Antes se solían utilizar sobre cintas o sobre algún servidor remoto para prevenir la pérdida de información, ¿verdad? En caso de algún desastre como inundación o cualquier problema que se queme el servidor, etc. También está asegurarse de que haya suficiente espacio libre en disco para que las operaciones normales puedan realizarse, ¿verdad? Y también de aumentar el espacio en disco si es necesario. Y por último, supervisar los trabajos que se ejecutan en la base de datos y asegurarse que el rendimiento no se degrade por tareas muy costosas iniciadas por algunos usuarios. Bien, esto ha sido todo por esta clase y muchas gracias por su atención.